La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que al sexto día de la creación, Dios creó a los seres humanos. Y Dios puso a los seres humanos en un lugar especial. Era la creación perfecta salida de sus manos. Naturalmente, todos conocemos la historia. La historia no terminó bien. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice que la mujer vio el árbol que Dios había puesto en el huerto, al cual le había indicado que no lo tocara, y fue y tomó del fruto y comió de él. De esa manera entró el pecado en el mundo. Tú te preguntarás, pero en primer lugar, ¿por qué poner ese árbol en ese lugar? ¿Por qué Dios puso el árbol en el lugar? Bueno, realmente ese árbol simbolizaba la libertad del ser humano para tomar decisiones. Representaba el hecho de que el ser humano no era esclavo del bien, no era esclavo del amor de Dios. El ser humano debía escoger el amor de Dios simplemente por amor y no debía ser forzado a hacerlo. El caso es que la Biblia nos dice que el ser humano pecó. El ser humano finalmente se fue en contra de Dios. Cuando Dios se da cuenta de esta situación, viene donde está el ser humano, dice la palabra que los llamó, trató de buscarlos con una voz apacible, con una voz amorosa. Y cuando se enfrenta al ser humano y también a la serpiente, Dios dice unas palabras que fueron registradas en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a verlas. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Mucha gente ve en estas palabras unas amenazas de parte de Dios para todo el mundo, para la serpiente, para Adán y para Eva. Ustedes pecaron, entonces aquí viene la amenaza de parte mía porque estoy molesto. Pero realmente este versículo habla acerca de que Dios estaba molesto o más bien es una especie de promesa. Vamos a verlo. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice lo siguiente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el momento cuando Adán y Eva tomaron la decisión de aceptar la invitación de la serpiente a comer del árbol, en ese preciso momento se hicieron amigos de Satanás. Por lo tanto, por este versículo de Santiago 4:4, el ser humano entonces se hizo enemigo de Dios. Así que en Génesis 3:15 Dios hace una mención muy interesante. Dios dice, pondré enemistad entre la mujer y la serpiente. Si la amistad con el mundo es enemistad con Dios, lo contrario también es correcto. Si la enemistad con el mundo se convierte en amistad con Dios. Entonces en Génesis 3:15 Dios estaba haciendo una promesa de volver a reconstruir la relación entre Él y los seres humanos. En pocas palabras, Dios estaba diciendo, voy a volver a conquistarte. Mira esta escena. Piensa en un esposo que acaba de encontrar a su esposa en el preciso acto de adulterio. En el momento que la esposa se prepara en manos de su nuevo amor de irse de la casa, el esposo en ese preciso momento, en vez de lanzarle improperios e insultos, que probablemente muchos de ustedes van a pensar es lo que se merece, imagínate que el esposo en ese momento diga, ¿tú sabes qué? Yo voy a hacer todo lo posible para volver a ganarme tu amor. Yo voy a hacer todo lo posible para reconquistarte. Yo voy a hacer todo lo posible para que tú vuelvas a amarme. Eso es precisamente lo que Dios estaba haciendo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el libro de Oseas nos da a nosotros una pequeña pincelada de este asunto. Oseas capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Fíjate que en este versículo Dios está volviendo a entrelazar el pecado de su pueblo de Israel como si fuera un adulterio. Lo une con la palabra adulterio. Así que Dios considera el pecado como un adulterio. Pero Dios le está diciendo al profeta Oseas, ve y ama a la mujer adúltera. En otras palabras, la mujer que se fue con ese hombre, ámala. Eso es precisamente lo que Génesis 3:15 quiere decir. Le dice Dios a la mujer, yo voy a hacer todo lo posible para conquistarte de nuevo. Luego los versículos que siguen, la gente definitivamente piensa que son
amenazas de parte de Dios. Dice, con dolor parirás a tus hijos, con el sudor de tu frente vas a hacer que la tierra produzca. Y la gente dice, estas son las amenazas de parte de Dios, estas son las consecuencias que Dios quiere darle a los seres humanos. Pero más bien la consecuencia que Dios quiere darle, lo que Dios está haciendo es lo siguiente, es diciéndole, te vas a ir con ese hombre. Vuelve a pensar en la historia de la mujer adúltera. Te vas a ir con ese hombre te va a hacer sufrir, ese hombre no te va a dar comida, ese hombre no te va a dar una casa, tú vas a sufrir con él. Pero no te preocupes, yo voy a hacer todo lo posible para conquistarte. En pocas palabras, Dios le está diciendo al ser humano, en el momento cuando el ser humano se apresta a abrazar el pecado y lanzarse con él a su nueva aventura, Dios le dice, las cosas no te van a ir bien. De ahora en adelante la mujer va a parir con dolor como producto de la decisión de estar con el pecado. De ahora en adelante tú no vivirás en el Edén, el lugar maravilloso donde había frutos de forma gratuita. Vas a tener que trabajar y sudar de tu frente para conseguir tu sustento. No, Dios no estaba amenazando. Dios estaba haciendo una promesa, primeramente en Génesis 3:15, y luego hablando de las consecuencias de la propia decisión de los seres humanos. Pero déjame aclararte el asunto de la promesa. ¿En qué consiste la promesa de Dios? ¿De qué Dios estaba hablando cuando decía que yo pondré enemistad entre ti y la mujer? Muchos ven en este versículo la primera vez que Dios habla de la promesa del Mesías. Dios le está diciendo a Adán y Eva, yo voy a enviar a mi hijo para que te saque del hoyo de la decisión en la cual tú te metiste. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La conexión del ser humano, la criatura creada por Dios, su conexión con su Creador. Jesús vino a restablecer la conexión. No, la palabra no dice que Jesús vino a condenarnos. La palabra dice que Jesús vino a bendecirnos, que Jesús vino a unirnos de nuevo con Dios. Y ahora tú tienes la oportunidad de acercarte a Dios confiadamente, dice la palabra, con confianza. ¿Por qué? Porque la pared que nos dividía, según el libro de los Efesios, ya está rota, está destrozada. Y Jesús ha hecho un puente entre tu Dios y tú. Dios quiere que tú vuelvas a ser su amigo. A partir de Génesis 3:15, todo lo demás que está escrito en la Biblia es simplemente el método de Dios para volver a ganar tu confianza. O más bien pudiéramos decir, para volver a enamorarte. Yo te invito a que aceptes el llamado de Dios. Yo he comprendido en la palabra que la mayor verdad es que Dios me ama. Que no importa en la situación en la que yo esté, no importa lo que haya hecho o lo que esté haciendo o lo que voy a hacer, la verdad eterna de Dios es que te ama y que quiere volver a estar cerca de tu corazón. Si tú que me estás escuchando en algún momento has experimentado una relación de amor con Dios, pero te apartaste, estás lejos de Dios, este es el momento para regresar. Si nunca has experimentado la ternura, la dulzura del amor de Dios, este es el momento para comenzar a experimentarla. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Si eres tú lo que se había perdido, bienvenido, porque Dios te está llamando. Este ha sido tu break bíblico.